Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Una noche más aquí desde Argentina. Les saluda el pastor evangelista Miguel Eduardo Sandes. Bueno, están convocados nuevamente, lo hemos convocado a todos ustedes una vez más para un debate, un encuentro que va a ser entre el apologista Luis Alfinger y nuestro hermano el Moré Leandro Sánchez. Así que vamos a tener un debate, esperemos que sea del agrado de ustedes. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se están comunicando o se están conectando y a los que se van a conectar también. Un saludo para todos ellos, que Dios los bendiga. Y ya saben, se pueden suscribir a nuestro canal, así bueno, puedan también darnos un poquito de aliento y esperanza para seguir adelante. Vamos a invitar entonces a los dos, hoy van a debatir sobre el tema de la deidad de Cristo en los escritos de Juan. Ese es el tema puntualmente, así que bueno, ahí tenemos a Morel Leandro y también tenemos a Luis Alfinger en esta noche. Luis Alfinger, Dios te bendiga. Muy buenas noches desde Venezuela. ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones. Muy buenas noches, tengan todos aquellos que vayan a ver este video y los que se van a agrupar para también verlo. En esta noche, bueno, me encuentro todavía en Venezuela, gracias al Señor primeramente. Queremos transmitir la palabra de Dios y una bendición estar reunido en esta noche, dialogando, hablando de conforme a lo que vamos a presentar en lo que es este tema. Amén. Amén. Muchas gracias, Luis. Bueno, adelante, doctor Leandro Sánchez. Bendiciones, muy buenas noches y bienvenido. Su micrófono está apagado, doctor. Sí, Morel Leandro, ¿me está escuchando? Está desactivado su micrófono. Es posible que esté con algunos problemas. Ahí está. Ahora sí te escucho. Adelante. Sí, buenas noches, Baruch Hashem, ¿me escuchan? Sí, ahora lo estamos escuchando perfectamente. Baruch Hashem, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Buenas Leandro. Estamos noches, escuchando. Perfecto, buenas noches, Laila To, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En este momento, un saludo para todas las personas que de una u otra forma están escuchando este interesante tema, esperando que cada una de las personas que puedan escuchar las diferentes posiciones o posturas puedan ser enriquecidas en el tema de lo que es el conocimiento de las escrituras y todo este tema que tiene que ver con la fe y sigamos adelante en el camino del Señor. Hoy, ya teníamos bastante tiempo con este debate programado, pero bueno, de entre una u otra forma siempre se venía posponiendo. Y bueno, para nadie es o bueno, para las personas que me conocen de manera más personal, pues estoy pasando ahorita una situación familiar bastante delicada. Acaban de enterrar hoy a una tía, mi hermano entró hoy a la UCI, con un derrame cerebral, está bastante delicado de salud. Pero bueno, para honrar la palabra que le dimos a nuestro amigo Luis Alfingel y el tema de lo que es el compromiso que teníamos, estamos acá presentes. Bueno, que espero que a todos le pueda beneficiar el tema y que sigamos adelante en este camino de la fe. Bueno, muchas gracias, More, y valoramos tu esfuerzo. Sabemos que son momentos difíciles, pero bueno, que Dios te dé fortaleza y pueda, sostener este debate esta noche. Y bueno, también nuestro apoyo en oración para vos. Así que bueno, damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están ya conectados: Luis Márquez, Análisis Bíblico, Betina Lucas, Análisis Bíblico, Carlos Reverón, Dinogrio, también está el hermano Rember, Análisis Bíblico, bueno, Carlos Reverón, etcétera. Bueno, a todos un saludo y vamos a comenzar así. ¿Quién comienza? Los primeros son 10 minutos de argumentación, 10 minutos de contraargumentación y luego son 10 minutos de interrogatorio. Así que, ¿quién va a comenzar?
Te faltan 5 minutos para concluir, mi hermano, porque siempre hace falta esos últimos 5 minutos. Sí, acá sí, va a ser corto. Está bien. Bueno, entonces, ¿quién comienza? Yo comienzo. Va a ser corto porque yo sé que Leandro tiene sus problemas. Yo comienzo, mi hermano. Dime para comenzar entonces. Bueno, ni bien comiences a hablar, yo empiezo a tomar el tiempo. Adelante, Luis. Por favor, me avisa cuando me queden 2 minutos. Bueno, comienzo entonces. Voy a primero argumentar conforme a lo que siempre hago en todos los debates que tengo. Utilizar primero en mi bosquejo qué es lo que piensan ellos y después me voy a mis argumentos, que anoté bastantes argumentos, pero 10 minutos es poco. Creo que nada más con Juan 1 me basta. Entonces, bueno, conforme a lo que ellos creen, en todo este tiempo que he estado argumentando en contra de lo que es el neoebionismo, en lo que es en contra de este sistema movimiento de neoebionistas, el argumento en contra de la deidad de Cristo siempre es el mismo de los testigos de Jehová, que es el arminianismo. Estos son herejías de los primeros siglos. Todos tenemos conocimiento de eso, y ellos, aquí tendríamos un argumento estilo arminiano, mayormente, pero también estilo neobionista, y con lo que ellos argumentan conforme a la academia, son teólogos liberales. Y si es de argumentar conforme a la academia, tienen que decir el autor. Por ejemplo, yo voy a citar a Wallace, Danny Wallace, voy a citar a E.T. Robertson, que son gramatólogos del griego, porque yo en realidad sé griego, pero no sé griego como ellos, más nunca, o sea, me faltaría mucho estudio. Entonces, para comenzar, que tenemos entendido que es nada más 10 minutos, para comenzar, conforme a lo que ya he dicho, el argumento se va a basar conforme a lo del tema, que es Juan, solamente Juan. Entonces quiere decir que vamos al griego, nada de salirnos del tema, porque si él va a argumentar que es la menra, automáticamente tiene que explicar, porque yo lo escuché en un audio, en un video de Zoom, que la menra es sustancia de Dios. Creo que se salió del programa, mi hermano. Aquí está. Bueno, entonces si él va a argumentar de esta manera, tiene que saber que él mismo dijo que era sustancia y esencia de Yahweh. Lo que nosotros argumentamos del logo, que es en griego, en Juan 1.1. Comienzo con Juan 1.1, ya esto lo he debatido varias veces, entonces no lo voy a leer en la Biblia. En la primera cláusula tenemos la palabra principio, energy, ¿verdad? En griego. Entonces, ¿qué dice este energy? No utiliza artículos, no dice en el principio, dice en principio. Entonces, esa palabra está hablando de Génesis capítulo 1, pero ¿qué principio? ¿Qué principio estaba el logo? De lo que viene hablando. Si es en un principio de creación, no. ¿De qué principio me está hablando? Segunda cláusula, el protosteón. ¿Qué significa esta preposición de acompañamiento de movimiento? Es que el referente, que es el logo, que es nuestro sujeto, estaba con Dios. No estoy hablando de dos dioses, como hacen los unicitarios. Estoy hablando de dos referentes, dos personas, con una misma sustancia, con una misma esencia. Porque el logo en Apocalipsis 19:13, su nombre es el verbo de Dios que venía en un caballo, que es Jesucristo. Apocalipsis 19:13. Entonces, más allá de todo esto, sabemos que Juan en el capítulo 1 nos está hablando de la encarnación y de la persistencia del logo. Entonces, ya en la tercera cláusula, Juan dice, en el versículo 1 de su evangelio, él dice que ese logos es Dios y el verbo es Dios. Entonces quiere decir que el tema se acaba allí. Ahora bien, recuerden que no me voy a salir de Juan y mi argumento siempre va a estar en Juan. Voy al capítulo 1 de Juan, vamos a revisarlo. Ya en el segundo versículo, dicho todo esto, ya en el segundo versículo sabemos que dice Panta en todo griego, pero vamos a leerlo. Voy a leer Reina Valera. Tenía pensado leer otro tema, otra versión. Todas las cosas por medio de él, fueron hechas por medio de él. Colosenses capítulo 1 también lo dice, pero ese es Pablo. Entonces Juan nos está diciendo, todas las cosas, Panta, en griego, fueron hechas por él, y Colosenses añade, para él, por medio de él. Bueno, ahí tenemos entonces fue hecho. O sea, está hablando de qué? De que por medio de él, del logo. Si el referente, como siempre, porque mañana tengo un debate de la unión hipostática, me dicen que es una
cosa abstracta, un pensamiento. Bueno, aquí no estamos debatiendo filosofía, aquí estamos debatiendo las cartas y el Evangelio de Juan con Apocalipsis. Si es de filosofía, como tienen que ser, entonces sepan que en la filosofía, no nada más Platón y Filón, tenían ese debate en que algunos decían que el logos era deidad. Pero no es el tema, porque aquí el tema es que Juan está haciendo referencia a que el logos es Jesucristo, Apocalipsis 19:13. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otra, vamos a ir poco a poco, otro gran argumento que es en el versículo 14 y en el versículo 18. Juan continúa hablando, ya en el versículo 11 entra a la humanidad. Cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entra a la humanidad. Y ahí deja por un momento la deidad, la naturaleza de deidad, sino que entra a la humanidad. En el versículo 3 habla de la luz que brilla, el versículo 4, versículo 10 habla del Bautista. Versículo 10 es importantísimo también. Leo el versículo 10, dice, escuchó, estaba en el mundo, o sea, el logo de lo que viene hablando, pero ya aquí está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Juan el Bautista dice, estaba en el mundo. Sepa que eso es un auristo de tiempo pasado, ya estaba en el mundo, me recuerda a, si no me equivoco, Juan 6:58, que dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, continúa en Juan 1, pendiente con eso de Juan 6. Comienzo entonces y dice, en este punto, hablando de la humanidad, ese auristo vino, o sea, ya él estaba, y resulta ser que Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Jesucristo. Resulta ser de esta manera. Bueno, hablando de eso, del tiempo, de la humanidad de Cristo y de la preexistencia. Tenemos el versículo 14, que dice, el Geneton se hizo carne. Sería de esta manera, ¿no? Que el logos es el Geneton y el verbo se hizo carne. Y hablando de lo que es la humanidad de el logos. Y me hace recordar atrás también, en Génesis 17, etcétera, Génesis 18, Génesis 12 sobre Abraham. Pero ese es otro tema. Entonces continúo. Otro. Versículo 18. Aquí es monoiesis, el unigénito. Ahí está diciendo que el unigénito es Dios. Dios unigénito, único en su clase. El logos que viene hablando Juan desde el versículo 1, él lo presenta como Dios unigénito. Es lo que dice Juan en su versículo 18. Fíjense bien, lo iba a leer, ¿no? Esto está, el monoiesis, único en su clase, como dice los diccionarios de teología. Hoy revisé una cantidad grande de diccionarios de teología porque tengo el software Logo. Pero, o sea, leyéndolo simplemente, me doy cuenta de que Juan le está diciendo Dios a el Logo, que es Jesucristo. Si es un pensamiento, bueno, no. Ya en el versículo 10, ya en el versículo 11, ya en el versículo 14, este supuesto pensamiento o razonamiento es Jesucristo. Si es de hablarlo de esta manera, entonces no, porque en el versículo 1 lo presenta en el principio. Y en el versículo 1 también, en la segunda cláusula, lo presenta con Dios, dos referentes. Ya en el versículo 1 de la tercera cláusula le dice, es Dios. ¿De quién está hablando? Del Logo. Gracias, mi hermano. Continúo y termino entonces. Miren, tenemos entonces 6:38 que dice que fue enviado por el Padre. Y ahí está utilizando en el griego este verbo que alguien lo envió. En el 8:42 también lo repite. Tenemos también en 5:23 cuando él dice que merece la misma honra, no la merece, perdón, que el que honra al Padre también honra al Hijo. Está queriendo decir que tiene la misma prerrogativa. Entiéndase eso. Tenemos Juan 17:5, además de hablar de la preexistencia, es la única gloria, al menos que citando gloria, que tenía antes de que el mundo fuese, dice él en ese versículo. Tenemos 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Y no era que Jesucristo está diciendo, yo soy porque aquí estoy yo, así como decimos eso los venezolanos. No, porque los judíos querían apedrearlo. Dice el Evangelio de Juan, porque te haces igual a Dios. 3 veces lo dice. 3 veces. ¿Por qué lo querían apedrear? Por blasfemia, porque te haces igual a Dios. Y los judíos conocían muy bien la Torá y sabían de que estaba supuestamente blasfemando, pero él dice, yo soy. Estaba utilizando Éxodo capítulo 3. Igual, la misma prerrogativa. Tenemos Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. ¿no? Yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Hablando de que son uno solo.
Tenemos 20, 28. Creo que es Tomás, ¿verdad? O Felipe, ¿verdad? ¿Qué le dice, no? Le dice, no es la exclamación vocativa, porque le está hablando del nominativo que en ese es, le dijo, tú eres Señor, Dios mío, le dijo. No era que estaba clamando, Dios mío, no, aunque es un vocativo de exclamación, le está diciendo, le dijo, de esa manera. Entonces, déjame ver si me queda otra para ir culminando. Disculpa, mi hermano, somos 4 personas, no me quiero salir del tema. Entonces, termino por aquí en... Tiempo, Luis. Tiempo. Sí. No sé con cuál, ha entrado con otro, voy a quitar a uno de los More porque se vienen 2 juntos aquí. Por acá, este es el que está, el otro es por acá. A ver, abrí tu cámara, a ver, para que yo te diga. Ahora sí. Bueno, ahí es la misma persona. Sí. Por acá. Déjame apagar el micrófono. Nada más que tiene 2 ventanas. Bueno, sí, no, lo que pasa es que, no sé, debe ser que está bugueado el navegador, pero ya. Bueno, More, ya pasaron los primeros 10 minutos de argumentación, espero que hayas escuchado todo. Y vamos a tus 10 minutos. Bueno, saludamos a todos los que están aquí en el chat. Están saludando a los hermanos. Bueno, muchas bendiciones para todos. Gracias por estar aquí apoyando. Ya enseguida vamos a hacer los comentarios. Vamos adelante, doctor Morel Leandro, con sus 10 minutos de argumentación. Bueno, buenas noches. Saludos a todas las personas. Seguimos, vamos a Hay un problemita ahí con tu audio, More. Detengo el tiempo ahí. Lo detuve en 18 segundos. No lo escucho, mi hermano, no escucho nada. Sí. Vamos a quitar las cámaras, entonces. Sí. No se te escucha nada. Vamos a esperar un momento. Creo que el hermano Miguel ahora se salió. No se te escucha nada. ¿Aquí entro otra vez? Argumentar, ¿sí? More, disculpa un poquito, no se te escuchó la primera parte. Yo lo paré en los 18 segundos, lo voy a reiniciar y por favor comienza de nuevo. ¿Puede ser? ¿Me escuchás, More? ¿Me está escuchando, More? No se escucha tu micrófono, More. Dile que salga y entre. Claro, a ver si podés salir, More, y volver a entrar. Dile que salga para poder volver otra vez a la configuración. Sí, porque eso que entró 2 veces, o sea, con 2 con el mismo nombre, ahí se armó el lío. More, si me está escuchando, ahí está. Que salga y vuelva a entrar. Bueno, mientras tanto, saludamos a Heriberto, que está ahí, González, que Dios te bendiga. Betiana Lucas, está José Luis también, Dios le bendiga muchísimo, Orozco. A Renberg, que está activo ahí. También al licenciado Ríos, el señor de la Cueva. De la Cueva no es un analista de griego. Sí, bueno, es el licenciado Ríos. También tenemos, bueno, a Roberto Ruiz y así se van sumando los hermanos. Bueno, un saludo para todos ellos. Estamos esperando que ingrese el More. Se ha salido, esperemos que pueda ingresar de nuevo. Estaba con un problema de internet. Vamos a ir compartiendo. No sé si Luis vos estás viendo la pantalla ahí. Ahí está, él es Renberg, conforme al corazón de Dios, está saludando. Lo poder leer los comentarios ahí. Sí, saludos, mi hermano Carlos Reverón. Ahí está. Bueno, ahí están
también el estudiante, creo que es Carlos Amaro, ¿no? Sí, creo que es Amaro. Buenas noches, Shalom, dice Betania Lucas. Análisis bíblicos y lingüísticos. Saludo, Pastor Miguel. Dios te bendiga mucho, varón. Saludos, mi hermano. Amén. También, ¿quién tenemos? A los debatientes, dice al público. Saludos, ahí Ortiz. También tenemos a Leonardo Septuaginta. Bueno, él ahí él es testigo de Jehová. Saludos, Leonardo, saludos. Está invitado a un debate, Leo. Bueno, ahí va. Ahí entró el More. Aquí viene. Sí. Bueno, sí, me escuchan. Cambié de conexión porque parece que el Wi-Fi me estaba dando problemas. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos. Se escucha bien. Perfecto. Bueno, ahí cambié de conexión. Sí, tenés tus 10 minutos intactos, comenzar desde ahora. Cuando empieces a hablar vos, yo ya comienzo la contabilidad. Adelante. El primer argumento de nuestro amigo Arfinge estuvo basado primero en disculpa, Leonardo, no es contraargumentación, es tu argumentación, discúlpame, quiero escuchar tu argumentación. Sí, es argumentación tuya, no es contraargumentación, después vienen los 10 minutos. Tienes que argumentar ahora. Ya, bueno, entonces lo que pasa es que entendí mal el formato, porque lo primero que íbamos a hacer era eso, pero ahora el fuego contra fuego era empezando yo a hacer. Pero no hay problema, no hay problema. Eso es las preguntas, en fuego contra fuego en las preguntas. No pasa nada, tranquilo. Comienzo entonces a argumentar, ¿sí? Bien, una de las cosas que nosotros debemos comprender es que a la hora del análisis de las escrituras debemos aplicar ciertas lógicas que nos permitan a nosotros tratar de encaminarnos, enmarcarnos en lo que es una forma ideal a la hora de estudiar, leer los escritos de la Biblia, ¿sí? Cuando nosotros nos abordamos o tratamos de abordar estos temas, es muy fácil cometer lo que se conoce como anacronismos módicos. ¿Qué es un anacronismo módico? Pues sencillamente hoy en día la mayor parte de la academia ha demostrado o ha tratado de venir demostrando que la estructura gramatical de los estudios de la Biblia es totalmente ineficiente. ¿Por qué es totalmente ineficiente? Pues porque todas las leyes que se han implementado en el término de lo que es la gramatología a partir del siglo XVII en adelante hasta nuestra era, son considerados anacronismos. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando los escritos que estamos tratando de evaluar, de analizar y tratamos de contextualizar en nuestro tiempo, no tenían ningún tipo de condicionamiento gramatológico. No se conocía lo que es un ariosto, no se conocía lo que era un verbo, no se conocía lo que era un sustantivo, lo que era un prefijo, ni nada de estas cosas. Entonces, cuando nosotros queremos tratar de estudiar basado en estas reglas gramaticales que hoy en día se han venido demostrando o se han venido desarrollando a través de los últimos 3 siglos, pues sencillamente estamos condicionando un texto basado en unas reglas que cuando se escribieron los textos no existían. Eso es anacronismo, eso es algo muy particular que se ha venido dando en las últimas décadas por personas que tienen algún tipo de inexperiencia en esto. ¿Sí? Otra de las cosas que nosotros debemos comprender es que existe una serie de argumentaciones que podemos tomar en el término de lo que se conoce como la academia, ¿sí? En el término lo conoce como un estudio sistemático de las escrituras. Para esto nosotros podemos tomar como referencia la misma teología sistemática que ha provisto o ha propuesto Occidente, que se denomina en una base estructurada a la hora de estudiar, ¿sí? A la hora de entender, a la hora de tratar de interpretar los textos. Para esto, la hermenéutica, que es una base fundamental a la hora de interpretar las escrituras, ha determinado que el contexto de las escrituras debe sostenerse sobre 2 puntos o 3 puntos claves, llamadas ciencias. Estas ciencias están determinadas en que hay que estudiar lo que se conoce como la fenomenología de la religión, hay que estudiar lo que se conoce
La fenomenología de la religión tiene o estudia tres aspectos importantes. Primero, la arqueología bíblica. Segundo, el desarrollo sociocultural, la filosofía de la época, en qué se creía, en qué no se creía y todo este tipo de cosas, ¿sí? Cuando nosotros dejamos de lado la filosofía para poder tratar de entender los temas, ya estamos haciendo una teología sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Estamos saliendo del marco académico que ha propuesto la misma teología sistemática cristiana para poder establecer principios claros y fundamentales que nosotros queramos establecer, que parten desde lo que nosotros creemos y no desde lo que está dicho o de lo que intentó decir el escritor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo dejo de estudiar lo que es la filosofía, cuando dejo de estudiar lo que es el ambiente sociocultural de la época, cuando dejo de estudiar las creencias de la época, cuando dejo de estudiar en qué se desarrolló el ambiente histórico de la época, por tratar de establecer un principio que se basa en una regla que tiene 17 siglos después a los escritos que se han venido o que estamos tratando de determinar, eso se llama fideísmo. Ahora bien, otra de las cosas que nosotros debemos contemplar es que la estructura gramatical de los textos es incierta y no arroja más oscuridad que luz a los temas que nosotros podamos determinar. ¿Por qué? Porque cualquiera que tiene 4 dedos de frente y tenga algún tipo de conocimiento en el tema de la gramatología, tanto en el griego como en el hebreo, nosotros podemos determinar cuántas reglas del griego han existido o se han desarrollado a través de una sintaxis morfológica a través del texto de Juan 1.1. Tenemos aproximadamente 17 reglas donde cada religión y cada interpretación o cada denominación, por así decirlo, cada corriente religiosa se ha inventado un sistema morfológico para poder sustentar lo que ellos creen que ese texto está diciendo. Por ejemplo, si analizamos a los testigos de Jehová, si analizamos a los luteranos, si analizamos a lo que es el neoprotestantismo, y así sucesivamente analizamos a lo que es el mundo católico, al ortodoxo y al liberal, pues sencillamente vamos a determinar que cada uno ha desarrollado un propio morfema para tratar de explicar algo que no tiene explicación a través de la gramatología, por lo que ya expliqué. Es una ciencia o es algo que no existe a la hora de que se desarrollaron los textos. Entonces nosotros no podemos condicionar, nosotros no podemos ahora limitar o descontextualizar las ciencias bíblicas por un estudio que sí, lastimosamente tenía 17 siglos sin existir. Otra de las cosas que nosotros vamos a analizar es la filosofía. ¿Por qué es la filosofía? Porque es la creencia de la época. ¿Sí? Estudiar el verbo o alejar el verbo o alejar la teología del verbo de la filosofía es un error. ¿Por qué es un error? Porque la filosofía es lo que le da vida al verbo. 6 siglos antes de lo que se conoce como la era o el inicio de la era común, el primer filósofo o la primera persona que filosofó con el verbo fuera del mundo judío fue Heracles. 600 años antes de la era mesiánica. Fue Heracles quien determina o quien le da inicio a lo que se le conoce como la teoría del logos. Y para Heracles la teoría del logos tenía 4 razones de ser, o tenía 4 ideas, o estaba representado en 4 ideas, lo que eran palabra, pensamiento, razón y ley. ¿Sí? Ahora, para Heracles, que fue el que propone esto, según el idealista Hegel Windelband, que es un alemán, por cierto, también encontramos que identifican infundadamente el logos de Heraclio con la razón universal. En cambio, Platón y Aristóteles entendían el logos como una ley del ser y como principio lógico. ¿Sí? Hasta acá nosotros podemos tener prácticamente ya 2 o 3 siglos antes de la era mesiánica, donde se filosofaba con esta idea, donde para algunos filósofos o para algunos pensadores de la época se creía que el logos vendría a representar para algunos una palabra, para otros un pensamiento, para otros era una razón y para otros era una ley. Esto se ha determinado, se ha desarrollado en 2 culturas totalmente distintas. Quedan 2 minutos. Perfecto. La cultura que es ajena al pueblo de Israel, que es conocida como la cultura griega, y la cultura que está propiamente dentro del contexto de la razón social o histórica del mundo de Israel. Para esto nosotros tenemos algunos
investigadores que han venido argumentando, han venido demostrando. Por ejemplo, tenemos la mayor parte de esto son alemanes, ¿sí? Donde la teología occidental se ha manifestado. Por ejemplo, Klappel, está Spinel, está Schneeberger, está también Kohlhammer. Han venido tratando de entender cuál era la filosofía y cuál era la creencia de la época. La creencia de la época indudablemente se tiene que dividir en dos. ¿Por qué? Porque la tradición judía tenía un pensamiento, o la historia judía, el pueblo judío tenía un pensamiento totalmente distinto a lo que se conoce como el pensamiento que tenía o que nace en Heracles en el mundo griego, donde para el pensamiento judío lo que era la Menra era prácticamente una razón, y Heracles a través de Platón lo desarrollaron como un ser. Entonces, cuando nosotros encontramos que la filosofía en ambas creencias o en ambas culturas o en ambas tradiciones se divide, una en un propósito y la otra en un ser. Para los griegos era una persona, era un ser, pero para los judíos era una razón, era un propósito. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que empezar a tratar de dar vida a esto. Si lo vamos a estudiar desde el ambiente griego, o lo vamos a estudiar o a tratar de ver desde el ambiente judío, que es donde se desarrollan todos estos escritos. Y por allí tenemos que empezar a partir, pero quitar la filosofía de esto, es decir, no quiero hacer una teología sistemática, sino una teología sistemática. Tiempo. Muchas gracias, doctor Leandro. Bueno, así han pasado ya los primeros 10 minutos de Luis Alfinger, los 10 minutos del More Leandro, y ahora vamos a los 10 minutos de interrogatorio. ¿Sí? No, mi hermano, disculpa, sí. Me toca mi contraargumentación. Me toca la mía y después el contraargumenta y ahí vamos al interrogatorio después. Perdón. Está bien. Ahora sí entendí bien. Disculpe. Vamos con los 10 minutos de contraargumentación de Luis Alfinger. Cuando empieces a hablar, yo tomo el tiempo. Adelante, Luis. Ok, 10 minutos rápido, porque esta es la parte que yo siempre agarro el cuchillo afilado. Menra, razonamiento, ¿verdad? Y los Targum, ¿qué enseñan? Esta es la única parte que me encanta. Te voy a llevar a Génesis 19, lo leo. Te llevo a Génesis 18:1. Tú sabes que Menra, en los Targum, está hablando lo que tú utilizas como palabra emanación. Yo también veo tus videos. Y si tú dices que es emanación, o sea, te estás contradiciendo tú mismo. Yo anoté todo. Mira, yo anoté todo. Bueno, ahí te contrarresiste. O sea, tú dijiste en un video que debería estar grabado en este canal que Menra es emanación. Con la palabra sinónimo emanación me estás dando la razón. Y se acabó todo. Porque el logo es Menra. ¿Qué cambia? El idioma es porque el Nuevo Testamento es en griego. Las copias son en griego. Yo podría decir el original es en griego. Lamentándolo mucho. Es en griego las cartas de Juan. No tiene ninguna evidencia fuera de lo que es el idioma griego. Entonces, cuando dice Menra, bueno, yo te voy a citar nada más y nada menos que el erudito. Esto sí es un académico, Michael Heise. Michael Heise, ¿verdad? El único con ese, tengo un cuarto bate. O en fútbol, tengo a Cristiano Ronaldo y a Messi. Michael Heise. Es todo. Y los Targum me apoyan. Sea el Targum como tú lo quieras llamar, porque tienen varios nombres, me apoyan. El Menra es el mismo Yahweh. Ahora, tú me vas a decir, no, porque no se le puede aparecer a nadie. Juan 1:14, Juan 1:18 también lo dice, 1 Timoteo, etc. Cuando digo que es el mismo Yahweh, es porque tú sabes muy bien que está hablando en la manera como tú lo presentas de emanación. O sea, estamos hablando de la misma sustancia y de la misma esencia y naturaleza de Yahweh. Es mi logos, el que presenta Juan como judío. Porque entonces voy a la palabrería, que esto se le llama cantinfleo. Bueno, iba a lo que era Génesis, pero me salté del tema. Bueno, tengo nada más y nada menos que Génesis 19, Génesis 18, en donde Heise, que sí es un erudito verdadero, dice, no son ángeles creados. No, porque se presenta comiendo Yahweh. Se presenta comiendo. En Génesis 19. En Génesis 12, en Génesis 15 también, y dice, la palabra, que es Menra, se le presentó. En Samuel también, la palabra se le presentó.
en Primera Reyes también, etcétera. Pero mi tema es Juan, ¿verdad? Vamos a lo que es tu argumentación. Bueno, la argumentación de él, lo que yo pude entender, bueno, un poquito, no sé. Entonces el griego no sirve porque la filosofía enseña, ¿era Juan griego? No, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero ven acá, ellos, fuera del tema, ellos no hablaban griego, claro que sí, era el inglés de ese tiempo. Y para ellos proclamar el evangelio tenían que saber griego, porque era el comercio, el griego se manejaba por el comercio. Entonces, filosofía, ¿no? O sea, la otra palabrita, filosofía. Entonces, votemos a los eruditos, votemos a Danny Wallace y votemos a E.T. Robertson, porque eso fue a partir del siglo XVII por la crítica textual. Y yo sé filosofía, mira, esto es una guía que yo he hecho también lo que tú estás nombrando, Alemania, siglo XX, crítica textual desde los años 60. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que tú nombraste, exactamente yo lo dije en mi argumentación, lo que tú nombraste son teólogos liberales. Ahora se proyecta el neobionismo con la teología liberal y es la evolución del neobionismo. Y eso yo lo sé muy bien. Son teólogos liberales que no creen que Jesucristo sea Dios, porque entonces la teología sistemática no sirve. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la teología sistemática en cierta forma nos está ayudando a los que estamos en este tiempo. Bueno, la filología, la filosofía griega, Juan, ¿acaso que estaba nombrando entonces un razonamiento que se hizo carne? Un razonamiento con atributos. Y yo argumenté. Un razonamiento que andaba haciendo milagros, que dijo toda potestad me dada en los cielos y en la tierra, porque este razonamiento se convirtió en carne. Es lo mismo que le digo, es el mismo argumento de los unicitarios. Y por ahí anda Leonardo Septuaginto. Él no utilizó, escúchalo, Leonardo, él no utilizó argumentos arrianos, él utilizó argumentos unicitarios. Es lo mismo, los argumentos unicitarios son herejías de los primeros siglos. Entonces, Wallace y E.T. Robertson son denominacionales. Filología, morfema, aparatos críticos, ciencia bíblica. ¿Quién te dijo a ti que la ciencia bíblica es cristiana? Porque tú tienes que apelar a la ciencia bíblica de la teología liberal para poder argumentar conforme al neoebionismo. Entonces, te vas al antiguo pacto buscándome que yo me desvíe del tema y me vaya al Menraj. Ya expliqué lo del Menraj. Ya expliqué. Tienes que utilizar las palabras bien dichas de los Targum. Y tú sabes de lo que estoy hablando. No, porque yo escucho los audios, yo escucho los videos. Aunque yo no comento, yo siempre estoy escuchando todo eso. La estructura gramatical no sirve porque la estructura gramatical del griego koiné y del griego clásico se ha transformado. No, la que se ha transformado es el idioma hebreo. No sabemos si Moisés hablaba arameo paleolítico, perdón, hebreo paleolítico. No sabemos. Ahí sí te digo que se ha transformado 5 veces el idioma hebreo a lo que es hoy en día el idioma hebreo moderno. El griego, que estamos hablando del griego koiné, que es el griego que se utilizó vulgarmente para aquellos que no tenían mucho conocimiento. Porque el griego clásico era el de lo que tú nombraste, del siglos antes de Jesucristo, como la Septuaginta. Entonces todo esto es metodología, lo que tú estás hablando. No argumentaste que Jesucristo no es Dios, sino que te fuiste a la metodología de la manera como ustedes estudian la Biblia. Pero nosotros las estudiamos con teología sistemática. Te nombro a Luis Berco, ahí tengo a Charles Hooker, del siglo XVIII, y Luis Berco del siglo pasado, los mejores. Y esos son eruditos. ¿Qué otra cosa? Creencias históricas, por supuesto. Es que, mira, la creencia histórica del judío Juan, que fue quien escribió estos libros, estas cartas, perdón, el libro de Apocalipsis, sí, la creencia de primera de Juan, en donde él dice, hemos parpado al lobo. Entonces Juan, como estaba en una creencia judía, griega, helenística, él dice, hemos parpado a la razón. Las cartas juaninas, cuando se estudian con un sistema de hermenéutica, y la hermenéutica no es nuestra. Los judíos también tenían interpretación bíblica. Y tú lo sabes muy bien, porque ¿qué es la Misdá, perdón? O bueno, no me voy a salir del tema. La academia, yo he nombrado la academia. Yo la nombré. Yo la estoy utilizando. El escrito en griego basado en reglas. La morfología, sea en español, sea en inglés, igual en griego. No cambia. O sea, ahí está escrito en
en lo que es los interlineales. Yo utilizo mayormente es el de Francisco La Cueva y el de Tischendorf, cuando voy a la morfología. Y ahorita argumenté con morfología. Entonces, anacronismo modálico, ¿verdad? Eso es idiomático. ¿Por qué es idiomático? Cuando tú manejas, por ejemplo, el usus loquendi en griego, en latín, perdón, el usus loquendi, o cuando tú manejas una palabra que le llamamos hebraísmo. O sea, eso es anacronismo modálico, idiomático en las palabras. Y hay bastantes. Gracias, mi hermano. Entonces, cerrando, el verbo judío de Juan, que utiliza él en su palabra, aunque él sabía que él lo estaba utilizando en manera de quién, de que era Jesucristo. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro tema es si Jesucristo es Dios. ¿Entiendes? Ese es nuestro tema. Yo utilicé 7 argumentos con los versículos bíblicos y los nombré y los argumenté. Entonces, si vamos a caer nada más en Juan 1, bueno, magnífico. Mi interrogatorio se va por ahí entonces. Pero yo también argumenté en Juan 6, en Juan 8, en Juan 10, en Juan 17, en Apocalipsis 19. ¿Y qué me falta por allí? Más nada. Entonces, el judío Juan se volvió filósofo y no tiene nada de malo, porque en la teología se tiene que también filosofar. Lo que nosotros estamos haciendo es filosofía. Yo no encuentro, o sea, yo no soy religioso. O sea, yo no encuentro una manera de argumentar si no uso filosofía. Yo tengo que filosofar, lógicamente, para poder argumentar. Tengo que buscar la lógica y el razonamiento. En este caso, razonamiento de aquí, de mente, más no del logo. Entonces, la teología liberal alemana es el apoyo que ustedes tienen. Y ahorita se le llamaría teología neoliberal. Hasta allí lo dejo, mi hermano. Ahora que venga al contraargumentario y vamos a la interrogación. Bueno, muchas gracias, Luis. 9 minutos 41 segundos. Bueno, vamos a pasar entonces a los 10 minutos del doctor Leandro Sánchez, el cual va a estar exponiendo. Cuando me digas, More, en el momento que estás listo, yo comienzo a tomar tu tiempo. Listo. Adelante. Bueno, la verdad que no voy a contraargumentar lo que dice Luis porque no hay una sistemática. No hay una sistemática porque no se salta de un tema para otro lado y ese tipo de cosas. Voy más bien a seguir con mi argumento para tratar de exponer la idea, ¿sí? Al principio dije que la gramatología no era una buena señal para la hora de entender los textos. ¿Por qué? Porque era una ciencia modalista, una ciencia módica. Tiene solamente 3 siglos y estamos analizando escritos de hace 20 siglos. Por lo tal, la gramatología no tiene base para poder sostener. Primero, ¿por qué? Porque sencillamente no existe una sola regla. Existen alrededor de 17 reglas gramatológicas solamente para definir o para tratar de interpretar el texto de Juan 1.1. Entonces, ¿a cuál no vamos a apelar? ¿Sí? Él allí comete una falacia del falso argumento al decir que solamente existe una sola regla. No, existen 17 reglas. Wallace es uno, Robertson es otro, y así sucesivamente cada uno de ellos establecido. Ahora bien, cuando yo argumenté, dije que teníamos que analizar el pensamiento por el cual fueron escritos, y ya sostuve que el pensamiento griego era sostenido con la definición de Heracles y Platón sobre el logos, que era un ser, era una persona, pero el mundo judío lo conocía como un pensamiento, una razón, ¿sí? Era un propósito el cual se le daba. Ahora, en base a esto es que voy a argumentar. Cuando nosotros encontramos la palabra en el libro de Juan 1.1, sin interesar que sea en griego, que sea en español, que sea en arameo, que se haya escrito en el idioma que sea. ¿Por qué? Porque las ciencias bíblicas nos van a determinar que debemos conocer el pensamiento de la época, la creencia de la época, la cultura de la época, la religión de la época para determinar eso. Y es simple. No necesitamos gramatizar o hacer un estudio gramatológico de un idioma para poder entender la mentalidad de una persona, porque sencillamente no era una ciencia que se usaba para la época. Cuando nosotros encontramos el pensamiento targúmico, que él mencionó los targum, ¿sí?, de la época, encontramos que para el judaísmo, dentro de Jerusalén o dentro de Israel, se conocía la palabra menra, y la palabra menra era un propósito. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al pensamiento de la época, a lo que es el Midrash Bereshit Rabá, capítulo 1, verso 1, que son los 7 pilares de la fundación del mundo,
de acuerdo a lo que se creía para la época. El nombre del Mashiach era el séptimo pilar en el cual fue sustentada la creación. ¿Qué quiere decir esto? En el nombre, la palabra Shem dentro del idioma hebreo y dentro de la cultura hebrea y dentro de lo que se conoce para la época era la autoridad, el propósito. ¿Qué quería decir esto? Que al final de los tiempos todo tendría que ser redimido por el Mesías. No quería decir o no quiere decir que el Mesías existía antes de la fundación del mundo, sino que fue dispuesto el mundo para que él reinara en el momento que le apareciera. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de argumentar con esto? Pues sencillamente el propósito y el fundamento de lo que se conocía como el Mesías para la era apocalíptica, que son 200 años antes del Mesías, que se narra toda la figura mesiánica respecto al tema, se creía o se estipuló, se desarrolló el pensamiento de que tenía que existir un hombre que fuera influado por, en este caso, por la emanación divina que se conoce como la menra o la palabra, que era el propósito de Hashem a través de que emanaba de él, que fue voluntad de él, que salió de él, iba a ungir a este ser para que este ser se convirtiera en Mesías, hiciera todo este tipo de cosas. Y no solamente pasó esto con Cristo, esto pasó con Saúl. La misma palabra menra fue la misma palabra que se usa para Saúl cuando Saúl escucha que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. La menra se posó sobre él, él agarró una fuerza sobrenatural y partió un búfalo con las dos manos. Pues sencillamente eso mismo se conoce como que la menra se hace carne, el propósito, la influencia, lo que es la Shejinah del Eterno se posa sobre esa vida y eso no lo hace un Dios. Pues sencillamente es que asume el propósito de la divinidad, la emanación, la fuerza divina, se posa sobre él y sencillamente es arquetipo. Ahora, es lo mismo que sale o es lo mismo que se presenta con Moisés. Moisés fue ungido como un Cristo, fue ungido como un Mesías y es de esa manera que se entiende en el contexto targúmico. ¿Cuál es el contexto targúmico? Que el propósito de la creación era que el Mesías reinara en el final de los tiempos y ese propósito se ha cumplido en la vida del Mesías y es lo que está presentando el escritor del libro de Juan. El escritor del libro de Juan está presentando que ahora esa emanación, ese propósito, esa profecía que se conocía en el Bereshit Rabá, capítulo 1.1, se hace carne en la vida de Yeshua. ¿Por qué? Porque para la creencia judía, para la tradición judía, para el pensamiento judío de la época, era un propósito. Ese propósito era una profecía y la profecía se cumple en la vida del Mesías. Por eso es que la profecía se hace carne, la palabra se hace carne. ¿Por qué? Porque se manifiesta lo que había prometido Hashem a través de la figura de Cristo. Y ahí es donde se materializa lo que se había dicho con la realidad. No está hablando de un ser que preexiste, está hablando de una orden, está hablando de una profecía, está hablando de un fundamento que fue establecido antes de la fundación del mundo y que se viene a hacer carne o se viene a hacer realidad o se viene a palpar en la vida de Jesucristo. Lo mismo que pasó con Moisés, lo mismo que pasó con Esdras, lo mismo que pasó con Saúl y así sucesivamente. Cuando una profecía se manifestaba en la vida de hombre y se cumplía en la vida de un hombre, pues sencillamente se decía que la palabra del Eterno se hace carne, se manifiesta y pues sencillamente se manifestaba. Eso se le conoce como una emanación. Las emanaciones dentro de la tradición judía son 72 emanaciones y cada una de estas emanaciones son cargas proféticas que son establecidas dentro de la vida de un hombre o dentro de la vida de un ser. Y cuando estas emanaciones emanaban de la divinidad porque pertenecen a él, se manifestaban o se cumplían en la vida de un hombre, se hacían carne. No era que un hombre se hacía un Dios, era que la voluntad de Dios se había manifestado a través de ese hombre. Por eso Moisés fue llamado Dios, por eso cada uno de los 72 ancianos de lo que era el Sanedrín eran conocidos como dioses, porque sencillamente la autoridad con la cual legislaban, la autoridad con la cual mandaban, la autoridad con la cual hacían las cosas, era una autoridad divina y no provenía de ellos, sino que era de ellos. Entonces, si la figura de Cristo viene a representar la vida o el pensamiento era ciclo y el pensamiento platónico, pues sencillamente, entonces sí, tenemos que decir, si pensamos como los griegos, Jesús es un Dios. ¿Por qué?
porque tenemos que pensar que el verbo es un Dios, porque así piensan los griegos, pero cuando pensamos como los judíos y abarcamos el mundo judío de la época, la tradición judía de la época, la escritura targúmica de la época, entonces vamos a decir, no, sobre Jesús está la voluntad de Dios, no es que Él sea Dios, sobre Él estuvo la profecía, sobre Él estuvo la emanación divina, y eso lo convirtió a Él en un ser habilitado para hacer lo que Él hizo. Y por eso la voluntad de Dios se palpa a través de la figura de Cristo. ¿Por qué? Porque sencillamente Él es el portador de lo que se conoce como la voluntad divina, conocida como profecía, conocida como propósito, que ya lo mencioné. Hasta los mismos griegos así lo habían entendido, que el verbo o el logos era conocido como pensamiento, como ley, como palabra o como un ser. ¿Sí? Hasta cierto punto, muchos pensadores, incluso griegos, determinaron que el logos no era una palabra y no era un ser, sino que era una ley divina. Era la ley, era la voluntad divina. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos asumir que era un solo entendimiento y era una sola línea en la que se creía del logos, porque tenemos 4 escuelas para definir en el mundo griego que era un logos, o que era el logos, o que representaba el logos. Entonces nosotros no podemos venir acá a decir que el logo es un ser y que así todo el mundo lo creía. No, no, no. Cuando nosotros analizamos el contexto escritural y de la época, nosotros no vamos a entender que había una unificación de criterios en esa época. ¿Me entiendes? Nosotros debemos ser honestos. Y entonces cuando él viene y dice, no, es que la teología liberar y ese, no, mira, nosotros no podemos desestimar ningún tipo de pensamiento por lo que creemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el hecho de que una persona crea o no que Jesús es Dios, eso lo va a hacer un hereje, imagínate tú, tendríamos que pasar señalando toda la vida de una persona. ¿Por qué? Porque en el mismo siglo I se presentaba estos problemas. ¿Sí? Tenemos las evidencias que nos pueden a nosotros demostrar que en el mismo siglo I ya había diferencias en este tema. Por ejemplo, tenemos la conversación que se da en el mundo griego, donde Trifón trata de responderle a los griegos que no es como pensaban, y por eso es que eran los judíos se separan de los griegos, precisamente por este tema. ¿Cuáles fueron los temas puntuales? La divinidad de Cristo y la virginidad perpetua de María. Ahí el judaísmo dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Para nosotros Jesús es un hombre el cual fue influado con la voluntad divina. Ya se me acabó el tiempo. Sí, More, se acabó, son 10 minutos. Bueno, gracias. Bueno, sigue también ahí la polémica en el chat, así que bueno, ahora vamos a pasar a los 10 minutos de contrafuego. Vamos con los 10 minutos de interrogatorios. ¿Quién comienza este espacio? Yo, mi hermano, me toca a mí. Bueno, adelante entonces, mi hermano Luis. A partir de este momento, tomo el tiempo. Ahí está. Ok, ¿qué es el Menra para ti, Leandro? Tiene que prender el audio, por favor. Ya, respondo de una vez. Tienes que responder rápido, puntual, para yo continuar preguntando. Ah, ok. La Menra es el propósito. El propósito de la divinidad. Sí. En Génesis 1:19, ¿quién es el Menra? El propósito de la divinidad por el cual fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es el Menra? No dice que Yahweh. Es mi pregunta, no dice que Yahweh. ¿Cómo? No dice Génesis 19:1. No dice que Yahweh. No dice que es Yahweh, dice que es el propósito de él, la voluntad de él. No dice que ahí mismo lo dice en el mismo capítulo 18 que comió Yahweh con ellos. ¿Cómo? O sea, tú dices que la Menra en ningún momento dice que es Yahweh. Puedo buscar los versículos, aunque quitaría tiempo. No, para ti no era Yahweh. Para ti no era Yahweh. No, es que dentro de la creencia del judaísmo, la Menra es una emanación, porque para el judaísmo, para la historia judía, para la Biblia hebrea, el Ein Sof es impalpable, no se puede tocar, no se puede medir, no se puede cuantificar y no puede ser limitado a un cuerpo físico. Por lo tanto, no podemos sacar a la tradición o a la creencia de la época para decir que el Ein Sof vino a comer. Ok, en Juan 1:1, en griego, ¿para ti no es válido el evangelio en griego?
Para mí no es válido el evangelio griego, te lo vuelvo a repetir, me da igual a la hora que en el idioma que se haya escrito. El evangelio no es lo que me preocupa. O sea, para ti la Biblia no tiene importancia. Para mí, claro que la Biblia tiene importancia porque es lo que estudiamos. Lo que no me importa es en el idioma que se haya escrito. Es simple. Entonces, vuelvo y lo repito. El evangelio en griego es importante para ti. Te lo vuelvo a repetir. El evangelio es importante. El idioma es lo que no me importa. ¿Fue escrito en griego? ¿Sí o no? No. ¿Y las copias? ¿Cómo? ¿Y los códices y las copias dónde están? O sea, ¿para ti no existen? Sí, hay copias de copia. Si tú me muestras a mí un evangelio de mano de los apóstoles en griego, yo te pudiera creer, pero tampoco puedes demostrar eso. ¿En qué idioma lo estudiamos, entonces? ¿En qué idioma lo estudiamos? ¿En qué idioma lo vamos a estudiar según tú? Te lo vuelvo a repetir, no me interesa estudiar el idioma, porque el idioma no... ¿No estudias el Nuevo Testamento? Pregunto, ¿no estudias el Nuevo Testamento? Sí, lo estudio, basado en las ciencias bíblicas. ¿En qué idioma? ¿En qué idioma? ¿En qué idioma lo estudias? Te lo vuelvo a repetir, el idioma no es importante a la hora de estudiar el evangelio. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenemos un idioma original del Nuevo Testamento del cual aferrarnos. No tenemos un idioma original. Y entonces las copias, las 8.000 copias y los códices, los 4 códices, ¿qué son? Si tenemos, no son 8.000, tenemos 30.000 y todas son del siglo II en adelante. Magnífico. Ninguna de mano de los apóstoles. Se supone, eran copias, se supone, eso es lógico. Pero bueno, a la lógica. Tenemos que estudiarlo en qué idioma. ¿Cómo? Tenemos que estudiarlo en qué idioma. Bueno, por ejemplo, si tú eres español, tienes que estudiarlo en español porque así lo vas a entender. El que es griego. ¿Y por qué entonces utilizas tanto el hebreo si fue escrito en griego? No, yo no he echado, ni siquiera he mencionado una palabra en hebreo, amigo, porque la palabra menra es un prestado del arameo galileo, no es hebreo, si no sabías. Y lo otro que estoy diciendo, yo hasta ahora no he sostenido que se haya escrito en hebreo, que se haya escrito en eso. Es indiferente en qué idioma se haya escrito, porque no es la base que se usa a raíz de la ciencia bíblica para sacar una interpretación de la hermenéutica. Pero tú estás en un debate teológico, ¿sí o no? ¿Cómo? No, yo estoy en un debate, yo no debato teología. Yo debato ciencias bíblicas. La teología se la dejo a los que son asistemáticos. Yo soy sistemático. Wow, yo también, compadre. Mira, sistemático. Juan 1:1. Ajá, ok. ¿Por qué dice que el logo era Dios? Precisamente es por eso, porque la emanación, el propósito, la voluntad de lo que viene a representar el Mesías provenía del cielo. Es simple. Y se posó en la vida de Yeshua. En la segunda cláusula de Juan, capítulo 1, verso 1, en la segunda cláusula dice los dos referentes, que el verbo, el logos, estaba con Dios. ¿Cómo explicas eso? Precisamente, la voluntad, el propósito, la emanación es de él. Sale de él y se hace. Me explico la pregunta. Ahí está diciendo dos referentes que son personas. ¿Cómo explicas eso? No, es persona para el mundo griego. Para el mundo judío es un propósito. Dime entonces Juan 1:1 en otro idioma. ¿Cómo? Dime Juan 1:1 en otro idioma que no sea el griego. O sea, te lo voy a leer en español entonces. Ya que en español es que sabemos nosotros. Para no irme a la preposición, que de todas maneras está en español. Ok, aquí en la segunda clase le dice, estaba Dios y el verbo. Eran dos sujetos, dos personas. Ya, dime. Esa es la pregunta, ¿no? Es que no habían dos sujetos. Eso lo estás estableciendo tú porque conoces lo que es una sujeción verbal. Pero en el momento en que se escribieron esos textos o en el momento que se copiaron esos textos, no existía lo que era una sujeción verbal, amigo. Existía lo que era el pensamiento. Ok, está bien. Para la época. Está repitiendo mucho lo mismo. Mira, en la primera carta, ellos dicen que palparon al logo. Bueno, ya que tú estás hablando que no existía, ¿cómo es posible que Juan escriba esto 90 años después? Pues porque el logo se palpa, porque es la profecía manifestada en carne a través de la figura de Yeshua. Y por eso es que se viene a manifestar, por eso es que se viene a palpar, se hace realidad esa profecía, ese propósito en la vida de Jesús. Por eso es que se palpa. Porque esa es una profecía cumplida en él. Ah, nada más hay profecía. Sí. No, porque él aquí no estaba citando su profecía. Él aquí estaba citando su carta,
sobre el verbo y el amor. No, o sea, voy a la pregunta, voy a la pregunta. No, sí, tranquilo, voy a la pregunta. Sí, es pregunta. Ajá, mira, el verbo entonces, sí, tranquilo. El verbo entonces allí en Primera de Juan, lo puedo leer, que ellos palparon, es simplemente una profecía. Claro, se palpa la profecía, se palpa la voluntad divina a través de la figura de Jesús, porque en él se manifestó, en él se cumplió. Juan 1, en el capítulo 1, cuando dice que ese verbo se hizo carne, entonces, ¿qué fue lo que ellos palparon? ¿El logos en carne o qué? ¿O una profecía? La voluntad divina se manifestó a través de él y eso es lo que se palpó, eso es lo que se manifestó. Y en Juan 10:30, cuando dice yo y el Padre uno somos. Precisamente porque la voluntad del Padre está hecha en la figura de él y la voluntad del Padre es del Padre. Por eso es que es una. No existe entonces más argumentos. Pregunto, ¿no? ¿Cómo? No existe el argumento griego. Existe el argumento griego donde definen al logo como un ser y lo ven como una persona. El argumento judío o la creencia judía no lo ve como una persona, lo ve como una profecía. Pero pregunto, nosotros no somos judíos, ¿por qué tenemos que irnos a ese argumento? Porque precisamente los escritos del Nuevo Testamento fue hecho por un judío, no fue por un griego. Magnífico, pero está en griego. Bueno, pero fue hecho por un judío y el que esté en griego no, hoy en día eso está en cuestionamiento. ¿Quién lo cuestiona? Bueno, bastantes personas, porque si no has... ¿Qué? Sí, no, dime, quiero saber. Bueno, por ejemplo, si no has leído los últimos 30 años de avances académicos en cuanto a la escritura del Nuevo Testamento, pues sencillamente es lastimoso. Nómbrame un autor. Nómbrame un autor. O dos. Nómbrame autores. Cutre, Torres, Harper y ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes los conocen? ¿En qué academia, en qué universidad los reconocen? Bueno, ellos escribieron el Translate Gospel por Charles Curtis y Harper and Brother. En Nueva York, en 1936, tenemos el Aramaic, tenemos también la evidencia del siglo IX en el Aramaic Approach to the Gospel con Matthew Black. También tenemos los originales arámicos por Frank Zimmerman en Nueva York, 1979. También tenemos la composición de los datos por Charles Coulter Torres también en 1916. ¿Qué academia, qué universidad avala todo eso? ¿Qué universidades, mejor dicho? ¿Cómo? ¿Qué universidades avalan todo eso? Bueno, tenemos aquí, tenemos la Universidad de Jerusalén por David Bibin y Roy Blizzard, precisamente que eran cristianos en 1984, y ellos determinaron que los 4 evangelios fueron escritos en un origen semítico, con un idioma semítico. Y eran cristianos. Son teorías. Son teorías. No, son teorías porque no tienen los originales, no tienen ni copias. ¿Y quién tiene un original griego para decir que fueron en griego? Copias, no tienen copias. El original fue en griego, eso lo sabemos. ¿Pero lo sabe quién? ¿Quién lo sabe? La academia y quienes estudian el griego y la crítica textual. ¿Qué estudia la crítica textual, por cierto? No, al contrario, la crítica textual en los últimos años, no estamos saliendo del tema porque no estamos estudiando lo que es la escritura. Pero es que si para ti no es válido el Evangelio de Juan, entonces ¿qué te puedo preguntar? ¿O no son válidos para ti? No, yo no estoy diciendo que no es válido el Evangelio. Yo estoy diciendo que es poco confiable en un estudio gramatológico porque no sirve. ¿Cómo? O sea, yo no creo en esto entonces. Entonces para ti no tiene importancia porque no tienen los estudios del judío. No, estás equivocado. Lo que pasa es que estás viéndolo desde el punto de vista teológico. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista académico. ¿Qué es lo que estoy sosteniendo? ¿La teología no tiene academia? ¿Cómo? ¿La teología no tiene academia? Sí, la sistemática. Y la sistemática, que es a la que estás apelando, es sencillamente la que no tiene academia. Porque ¿Quiénes son las sistemáticas? ¿Quiénes son? Tú acabas de decir que debemos desechar la filosofía y la filosofía está dentro. Disculpa, no dije eso, disculpa. Yo nunca dije eso y lo puedes buscar. Lo puedes buscar en el video cuando argumenté. Sí, en el primer, los 10 minutos. Argumento. Dale, tranquilo, te toca preguntarme. Pregúntame. Tiempo. Pregúntame. Sí, le toca a él, mi hermano. Sí. Bien. Bueno, More, para que tome el tiempo. Adelante, More, con tus preguntas, tu indagatoria. Adelante. Bueno, la primera, de acuerdo a lo que tú expusiste, la escritura del libro de Juan viene a tratar de demostrar que Jesús es Dios.
Sí. Bueno, pero entonces deberías decirle al escritor del libro de Juan que cambiara su argumento, porque al final del Evangelio él dice que él había escrito ese libro para demostrar No, que no, no, Jesús... no, ya va, espérate. A mí pregunta, no afirme, no argumente, a mí pregunta. Bueno, precisamente, en el último capítulo del ¿Cuál es la Evangelio, pregunta, mi hermanito? ¿Cuál es la pregunta? la que me dijiste. Dime la pregunta. Esa, si el Evangelio de Juan está hecho para demostrar de que Jesús era Dios, dijiste que sí. No, no fue así. Sí. Ah, no, hazme la pregunta, por favor. Hazme la pregunta. La siguiente. Ah, la siguiente. Claro. Entonces, para ti fue sí. La segunda pregunta. Lógico. Sí. No, como tú quieras, 5, 6, 7, 8 preguntas. No, la otra. ¿Tú tienes algún original? Ajá. Algún original que pueda determinar, o alguna base que pueda determinar que en el siglo I había lo que era el conocimiento, una estructura gramatológica para poder asentar que el estudio puede ser sostenido sobre esa teología o sobre esa ideología de la gramatología? La academia, como tú tanto nombras, la academia estudia eso. Esa es la respuesta. No, pero es que no es lo que pregunté. Pregunta, mi hermanito, pregunta. Yo respondo como yo quiera. Pregunta. Claro, es lógico, porque tú quieres enredar a la gente con tus palabrerías. Yo quiero que pregunte, por favor. Pero, la otra pregunta. Sí, no es que te voy a hacer otra pregunta. Haz todas las preguntas, hazlas todas y yo te voy a responder puntualmente como tiene que ser. Bueno, precisamente, la tercera pregunta. ¿Qué libro targúmico o qué targum que mencionaste ahorita menciona que la Amenra es un ser? ¿O que es una persona? Académico, no. Yo no dije que era un ser. Yo te nombré a Michael Heiser, ¿verdad? Y no, utilicé tu argumento. Estoy hablando del targum. Sí, te lo iba a buscar aquí. Exactamente, mira. Michael Heiser, académico reconocido por las academias de Europa, estudió en Europa los 4 idiomas del Antiguo Testamento y del Nuevo, ¿verdad? Él dice también, entre otros académicos, que tendría que buscártelo aquí al Targum Sunoyane. Él habla sobre esto, no estoy hablando de judíos, estoy hablando de académicos reconocidos en Europa y en Estados Unidos. Él habla sobre esto, igual que Keeler en su diccionario, igual que Alfred también, hablan sobre eso y dicen, no eran ángeles. Estaba hablando, era en Yahweh, y utilizan los nombres de Yahweh. Esa es la respuesta. No, pero es que no me nombraste el Targum. Yo te dije que... Mi hermano, te lo dije. Targum, te dije, Targum, y ya están nosotros también, pero es que están en inglés. Bueno, pero es que te estoy mencionando cuál Targum afirma que el logo es un ser, porque me estás dando la interpretación de tercero. Bueno, vamos a la Biblia entonces. Voy a tener que abrir la Biblia entonces. Vámonos a Génesis 19, ¿será? Entonces no se presentó Yahweh. Disculpa, yo te pedí, tú mencionaste que tenías evidencias targúmicas que sostenían que el verbo era un ser. O que el académico. No es un académico. Con Keeler. Ellos dicen, porque yo no tengo el Talmud en mi mano, yo estudio lo que los académicos dicen, igual que tú lo haces también. Entonces, el académico Heiser, escúchame, la respuesta dice que en el Targum, si no Heiser, no sé cómo se diga en inglés, dice que no era un ángel. ¿Verdad que sí? Ahí dice, te nombré 3 académicos, Alfred, Tuggy también está ahí, que es español, dice que, más Loan Iron también, que es un léxico, dice que esos Targum hablan no de ángeles, sino que utilizan los nombres de Yahweh como siendo el mismo Yahweh. Esa es la respuesta. Perfecto, te recomiendo mejor estudiar los Targum y no las interpretaciones. No, hazme preguntas, no tengo que estudiar eso, me preguntas. La otra pregunta, dentro del contexto del libro de Juan, ¿hay suficientemente evidencia para determinar de manera categórica de que Jesús es Dios? ¿O es el sí, los atributos, las dos cosas, es hijo de Dios y es Dios también. Y yo saqué los argumentos. Bueno, en el libro de Juan 17:5, él se presenta como el enviado, no como un Dios. Otra 17:5, la pregunta. 17:5 lo busco, hazme la pregunta. No, eso, solamente eso. No tengo más preguntas, amado pastor. Se durmió el hermano Miguel. Está tomando mate. Pensé que esto no iba a terminar más porque estaba entretenido.
No, mi hermano, eso por eso que es fuego cruzado. No, interesante, la verdad, muy interesante. Bueno, saludamos ahí a todos los que están en el chat. Oscar Sala está, bueno, con su simiente dando vuelta. Está, bueno, Diginorio también comentando. Está el hermano Rember. Bueno, ahí se armó una discusión también en el chat. Así que, bueno, ¿cómo sigue ahora esto? 5 Quedan minutos para 5 minutos. concluir y concluimos, Sí, porque yo sé que Leandro tiene que hacer sus cosas. está bien. Tus 5 minutos, Leandro, tiene que tener los 5 No, minutos. comienzo yo, tranquilo, mi hermano, para que Ya, Leandro Luis. concluya. Sí. Adelante, Luis. Te tomo tus 5 Ok, por minutos. favor. Bueno, mis hermanos, la temática era que yo tenía que demostrar que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Entonces yo utilizo los argumentos de Juan. En la temática que estamos llevando, todo se llevó a cabo fue en lo que era Logos. Yo presenté a eso. Por eso que también, por favor el micrófono, Leandro. Por eso que también presenté los otros argumentos. Presenté Juan 6:38, presenté Juan 5:23 sobre la honra, presenté Juan 17:5 sobre la gloria, aunque sea enviado, como él diga, siendo la gloria de que tenía antes de que el mundo fuese. Juan capítulo 1, versículo 1, cuando habla de energía, que es en griego. Entonces lo otro es, también presenté 8:58 cuando dice yo soy. También presenté Juan 10:30 cuando habla de la unidad, de la deidad. Yo y el Padre uno somos. También presenté Juan 20:28 cuando Tomás le dice Señor mío y Dios mío. Entonces, la argumentación que yo tengo que llevar, porque esto es un debate, para aquellos que no saben, no es que yo tenga que presentar los gramatólogos, no, porque yo no estoy leyendo, yo estoy leyendo mis argumentos escritos. Ahí tengo los gramatólogos atrás, ahí tengo Bay, etcétera. Entonces, la argumentación mía tiene que ser demostrar que Jesucristo es Dios, no que es el logo o no puede ser el logo o quién sabe si es el logo, no. La argumentación era que en los evangelios y en Apocalipsis 19:13 se le llama logos, que es su nombre, dice, su nombre en griego lo dice, el logos. ¿Quién era ese? El que estaba en caballo y su nombre escrito, su nombre era el logos. Entonces, en la propuesta que se hace es esta. Jesucristo tenía los mismos atributos, prerrogativas de Dios. Jesucristo no era otro Dios, porque lo escuché a Leandro queriendo decir que era otro Dios. Bueno, esos son argumentos arrianos, que colocan el enoteísmo diciendo que es otro Dios. También escuché cada rato lo mismo, que se volvió círculo, de que no, simplemente era una profecía. Esos son argumentos modalistas de los primeros. Cuando él dice, muéstrame en el primer siglo. Bueno, la iglesia primitiva nació en el siglo 33, cuando muere Jesucristo, siglo 1, año 33, cuando muere Jesucristo en la cruz. Para que lo sepas, de ahí para adelante el libro de los Hechos. Entonces, él quiere que yo le diga la diadeche, que es en griego, por cierto, sobre las enseñanzas del primer siglo y todo lo que tenga que ver con los primeros siglos. Bueno, lo que existía en realidad en el primer siglo era el debate conforme a quién era Jesucristo, y se presenta en la resurrección, etcétera. Ahí se vuelve cristología, esto se le llama teología sistemática. ¿Por qué? Porque él me dice que no hay teología sistemática. Recuerda que es un debate, yo no tengo que presentarte un libro de teología sistemática. Entonces yo presento esto y él cae en un círculo diciendo cada rato era el propósito, la voluntad de Dios. Sí, y también era la voluntad de Dios y propósito que él muriera en la cruz del Calvario. Pedro lo dice, pero estaba desde antes de la fundación del mundo este propósito, y cuando hablamos del propósito en lo que tenía que ser la voluntad del Hijo, que es el Logos encarnado, que es Dios. ¿Por qué tengo que decirlo de esta manera? Porque el círculo que ellos dan, es decir, era propósito, era voluntad, era propósito, era voluntad, era propósito, era voluntad. ¿Y qué pasó con Génesis? Entonces yo tengo que leer en mis 5 minutos Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 18, donde dice y lo llama Yahweh, y donde se le presenta Yahweh. Y me vas a decir, no, era una emanación. Ok, era una emanación, igualito lo llama Yahweh. Y los Targum, como ya te dije, que te tengo que nombrar los 150 Targum, no, nada más te nombro uno. Y yo no tengo que estudiar eso porque no me interesa. Porque a mí lo que me interesa es la interpretación de la palabra de Dios en realidad. Simplemente estoy utilizando este argumento porque sabía que tú te ibas a ir a ese argumento y yo no me dejé controlar ni llevar hacia allá. Entonces en Génesis, cuando él come y cuando él se presenta en Génesis 12, cuando él se presenta y también le dice a Samuel, ¿verdad? Utilizando la palabra logos en la Septuaginta, utilizando la palabra menra, sea como tú lo quieras llamar, que bueno, de esa manera, entonces simplemente era que Yahweh se le presentó. Sean 3 hombres en el capítulo 19, era Yahweh. Sea que lo quieras llamar emanación, como tú quieras, o simplemente el logo era un propósito,
Sí, propósito, razón, que se volvió carne. Entonces nuestro tema no era logo, nuestro tema lo llevamos fue para allá sin querer queriendo, pero el tema era Dios, que si el logo era Dios, por supuesto, todos los atributos, las prerrogativas, él la tenía, las de Yahweh, todos. Y qué decir de las profecías que donde dice que Yahweh ha de salvar, entonces por ahí me dice uno que son dos salvadores, no, es uno solo. Cuando también hablamos del alfa y el omega en Apocalipsis, que está hablando de Yahweh en Isaías capítulo 44, versículo 6, y cuando lo llama Redentor a Yahweh, en el Códice Alejandrino lo llama Redentor a Yahweh, está hablando de Jesucristo, porque el único Redentor es Jesucristo. Dime, mi hermano, se acabó el tiempo. Micrófono. Entonces cierro y concluyo. Amén. Listo. Justo, exactamente Listo. 5 minutos. Ahí está. Bueno, gracias, Luis. Ahora vamos a los 5 minutos del doctor More Leandro. Adelante, More. Bueno, mi conclusión es simple. Mi conclusión se mantiene dentro de lo que he venido sosteniendo. La idea de poder hacer un estudio que esté contextualizado en la época, ¿sí? Él trató de decir que no le interesaba lo que ocurrió en los primeros siglos y ese tipo de cosas. Bueno, pero lastimosamente es lo que tenemos que estudiar, porque es lo que sucedió, es lo que tenemos para poder nosotros tratar de ver cómo se sostenían ambas figuras o ambos pueblos, lo que tenía que ver con la teología occidental y la teología judía de Jerusalén, la cual se divide o se subyuga por el hecho de que no se creía de la misma forma que creían los griegos, y eso causó una ruptura entre Jerusalén y Roma, ¿sí? Y precisamente era este tema, la divinidad del Mesías, donde un pensamiento de parte de la iglesia gentil determinó de que Jesús era Dios y el judaísmo no lo vio así, y eso causó la división entre ambas culturas. Si eso no es importante estudiarlo, entonces no deberíamos. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a estudiar qué con las ideas teológicas que han surgido a raíz de 18, 19 siglos de paz. No, eso es bastante cuestionable. Lo otro que nosotros debemos comprender con respecto al tema es que la teoría y la doctrina ha evolucionado, y a raíz del tiempo las distintas denominaciones o iglesias se han dogmatizado en esa evolución doctrinal. ¿Sí? Lastimosamente se ha caído en eso, y eso lo convierte, lo vuelvo a repetir, en una sistematía. ¿Por qué? Porque sencillamente se ha abandonado la idea primordial del estudio de las escrituras por tratar de dogmatizar los textos de la escritura para que éstas digan lo que nosotros queramos que digan, ¿sí? En el primer siglo, para los judíos, Jesús no era Dios. Es simple. Desde la idea conceptual dentro del mundo religioso en el primer siglo en Jerusalén, no era Dios. Eso ha quedado evidenciado en todas las estructuras históricas que se han venido presentando a raíz de lo largo. Lo que es la teología que se derivó o que se sostuvo con el mundo griego, como afirma en este sentido la academia en los últimos 20 años, se ha desfigurado la vida del personaje histórico llamado Jesús por un personaje teológico que ha venido a suplantar o se ha venido cargando de las doctrinas o creencias religiosas que tenía el mundo occidental para la época, y sencillamente se ha desfigurado la figura del personaje histórico llamado Jesucristo, llamado Yeshua, el Nazareno. Entonces, en conclusión, nosotros podríamos determinar que el mundo judío nunca ha creído en el hecho de que Jesús o que el Mesías sea un Dios en la tierra o sea un Dios que haya venido y se haya manifestado en la tierra. No, ¿sí? Para dentro del pensamiento judío, desde un punto de vista hablando, debemos determinar que cada persona que ha cumplido la voluntad divina, conocida como una emanación, pues sencillamente es considerado un Dios. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés, en el libro de Éxodo o Shemot capítulo 3, el Señor le dice a Moisés que Moisés iba a sacar el pueblo de Egipto y que lo iba a convertir ante el faraón, él iba a ser un Dios. Pero en el libro de Éxodo 20, el mismo Dios dice que fue el mismo Hashem que sacó al pueblo. Entonces, en el libro de Éxodo 3 dice que fue Moisés, y en el libro de Éxodo 20 dice que fue Moisés. Que fue Hashem. Esto solamente se puede entender. ¿Cómo sacó Hashem?
¿Cómo fue que sacó Hashem al pueblo de Israel de Egipto? Bajó Hashem, se presentó, lo sacó de la mano, ¿no? A través de su prodigio, a través de su profecía, a través de su siervo. En este sentido, Moisés fue el siervo que permitió que Hashem sacara al pueblo de Israel de Egipto. De esa misma manera, usando a su siervo, que en este sentido es Yeshua, pues Hashem salva y Hashem brinda la oportunidad de que las personas puedan llegar a la salvación y él es quien lo salva. ¿Pero por qué? Usando a un medio, usando a esto, porque dentro de la creencia del mundo judío, el Ein Sof es incorpóreo, no tiene límite, no tiene figura, no tiene forma. Por lo tanto, no se puede sacar de esa creencia a la figura del Ein Sof o a la figura del Dios o del Padre de las Luces, como se cree en el primer siglo. Quiero destacar que el libro de Juan no fue realizado para decir que Jesús era Dios. El mismo escritor del libro de Juan, en el libro capítulo 20, verso 3 en adelante, dice que ese texto fue realizado o la intención de ese texto fue para demostrar de que Jesús era el Hijo de Dios. Y quiero dejar resaltar para el moderador, ¿sí? Quiero dejar claro que no se presentó la evidencia targúmica donde se sostenía que Jesús, que la Menra era un ser, o era una persona, o era el mismo Hashem. No se presentó la evidencia targúmica que se dijo acá en el debate. Tiempo. Listo. Bueno, así ha terminado ya el debate. Bueno, ahí lo que tienen que mirar, lo que se ha contestado y lo que no se ha contestado y lo que se ha evitado contestar, bueno, ya en definitiva tiene que ser el público, ¿no? Pues si no me van a poner a mí de mediador y yo voy a decir tampoco mostraron lo escrito de Evangelio en hebreo y ya estaría tomando parte yo, así que bueno, no quiero caer en eso. Pero bueno, aquí ha finalizado el debate. Vamos a tomar los minutos para despedida, Luis. Bueno, gracias a Leandro por la oportunidad que me da de llevar este diálogo debate, ¿verdad? Espero que tu familia se mejore. Creo que están aquí en Venezuela, no sé si me equivoco. Creo que están en Maracaibo, no sé si me equivoco. Entonces esperemos que todo vaya mejor. Recuerda que simplemente es un debate, no tengo nada en contra de ti. Y bueno, muchas gracias al hermano Miguel por prestarnos esta plataforma. Muchas gracias a todos aquellos que vayan a opinar o a todos aquellos que vayan a ver el video. Tengan todos buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, Luis. Excelente debate. Y bueno, More, Leandro, su minuto de despedida. Bueno, gracias, Luis. Gracias. La verdad estoy acá para tratar de cumplirte. Sí, sí, mi familia está ahorita en lo que es la parte del Zulia, pasando un momento bastante malo desde el punto de vista humano, pero bueno desde el punto de vista del propósito de la divinidad que nos ayuda a crecer cada día con todas las dificultades que tenemos. Pero gracias a ti, gracias por siempre estar dispuesto a la hora de hablar de las escrituras. Y como siempre, yo siempre he dicho que las creencias, menos mal que hemos evolucionado como cultura y que hoy en día ya no necesitamos hoguera ni quitarle la cabeza a nadie para poder presentar las diferentes doctrinas. Como sociedad hemos evolucionado y hoy ha quedado demostrado, porque estos eran temas que anteriormente eran prohibidos y le costaban la cabeza a cualquiera. Así que bueno, gracias amigo, gracias pastor y bueno, espero que estén bien y que la bendición del Eterno esté con ustedes. Bueno, muchas gracias, Leandro. Gracias a los dos. Muy buen debate, entretenido. Y bueno, creo que quedó una puerta abierta para un próximo debate dentro de muy poco tiempo entre Luis y el Morel Leandro. Aquí la gente estuvo muy entusiasmada en el chat, comentando, discutiendo entre ellos, pero bueno, es parte de esto, ¿no? De lo que se hace siempre en los debates, que hay gente que, bueno, apoya a uno y desacredita al otro. Pero ha sido muy, pero muy interesante. Los vamos a volver a invitar a todos ustedes que están aquí a un próximo debate también que van a realizar seguramente, Leandro, con Alfinger, que ha sido muy interesante. Día de mañana tenemos también aquí otro debate que es, no un debate, es un conversatorio acerca de la procedencia del Mesías, y el día martes vamos a tener lo que es las Septuagintas. Así que muchas gracias
a todos por estar ahí, gracias por su atención, que Dios los bendiga, Dios los guarde y nos volvemos a encontrar en un próximo video. Muchas bendiciones para todos mis hermanos y desde aquí de Argentina, el pastor Miguel Sández se despide de todos ustedes. Bendiciones.